Bien, hermanos, una nueva oportunidad de encontrarnos con Dios y encontrarnos con la palabra de Dios. En este tiempo devocional vamos a reflexionar en el Salmo 23, versículo 2. El propósito es que confiemos en el descanso de Dios. Y nuestro título para el día de hoy lo llamamos Descanso Seguro. En este tiempo de cuarentena posiblemente uno se pregunta, ¿está descansando o no está descansando? En realidad, estamos recuperando muchas veces ese tiempo que perdíamos en el transporte público o en el transporte particular. En muchos casos también algunas personas están diciendo que el trabajo virtual es mucho más exigente y estamos más ocupados. Otros, como los padres de familia que ahora están ocupados con sus hijos, ayudándoles sus estudios, pues de repente se sienten más agobiados. ¿Necesitamos descanso? Es la pregunta. Tal vez hoy estamos recuperando algunas cosas, el tiempo de calidad con los hijos, el tiempo de calidad con la familia. En realidad, cuando hablamos de este salmo nos habla del descanso físico y del descanso espiritual, pero sobre todo aprender a seguir el buen pastor como un buen discípulo. Note usted cómo dice el versículo 2, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Como hemos entendido, aquí en este texto hay tres palabras claves: descansar, conducir y tranquilidad. Veamos qué bendición nos trae esta reflexión. En primer lugar, yo pienso que aquí se está hablando del descanso del pastor. En verdes pastos me haces descansar. La figura del pastor en su rutina habitual era llevar a las ovejas, alimentarles al prado, al lugar donde hay verdes pastos. Y puede esa ocupación que le tome horas para llegar a algún lugar, o en su defecto, en algunos casos le tomaba días, quedándose en las praderas, acompañando, guiando a su rebaño. Ahora, ese descanso que nos habla el Señor también tiene implicancias muy prácticas. Verdes prados habla de un lugar saludable, fresco, seguro, de reposo, un lugar que también provee fortaleza física y, por supuesto, fortaleza espiritual para nosotros. Ellos podían descansar, estas ovejas podían descansar porque el pastor les proveía un lugar seguro donde podían alimentarse en paz y tranquilidad porque aún las protegía de las bestias salvajes. Hoy por hoy, mi hermano, usted tiene que aprender a descansar en su palabra, aprender a descansar en su presencia, comenzar a practicar la devoción a Dios, porque el pastor estará allí siempre proveyendo descanso para nuestras almas. Y note que el texto dice, me deja descansar. Esta palabra nos habla de renovar, de vitalizar la vida, en ese caso de las ovejas, de mantenerlas saludables y fuertes. Pero en el caso nuestro, mi hermano, nos habla de vitalizar nuestra vida, que aprendamos a reposar en el Señor en tranquilidad, porque Él vigilia, Él cuida, Él protege nuestro descanso. La pregunta es, ¿estás descansando en el Señor? En medio de esta tormenta y en medio de esta crisis, ¿estás aprendiendo a descansar en Él? Esta es la bendición que nos habla en primer lugar este texto. En segundo lugar, nos habla de la conducción del pastor. Notas como el texto decía, me conduce. Habla de esa figura del pastor como un guía, como aquel que dirige el camino por donde ir. Un pastor a veces le llevaba por terrenos desiertos, pedregosos, hasta llegar a una pradera, un lugar donde haya verdes pastos. Y el pastor ideal quería pues llevarles y alimentarles bien a sus ovejas para que se muestren saludables y fuertes. Yo no sé, mi hermano, si tú estás permitiendo que el Señor conduzca tu vida, porque a veces nosotros tomamos decisiones donde elegimos nuestros propios caminos, y a veces son caminos peligrosos, y a veces es difícil de continuar por esos caminos. Pero recuerda esto, que si nosotros tomamos la decisión personal sin considerar la voluntad de Dios, tal vez vamos a cosechar las consecuencias. Por eso esta frase me anima a confiar en el Señor, me conduce, me dirige, para que yo vaya por el camino que es agradable dentro de su perfecta voluntad. La pregunta para ti es, ¿el Señor está conduciendo tu vida? El tercer aspecto es la tranquilidad del pastor. Dice el texto, junto a arroyos tranquilos. El pastor también tenía que llevarlos
abrevaderos, riachuelos, para que estas ovejas puedan de manera natural beber. Estas fuentes naturales, subterráneas de agua, pues era propicia también para que puedan tomar los seres humanos como los animales. Ahora, estos arroyos tranquilos, mi hermano, eran aguas frescas y saludables. Y esto es lo que nos enseña la Biblia, la figura del agua, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Jesús la usó para hablarnos del Espíritu y su obra interior en nuestros corazones. Dice el texto de Juan 7, 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán aguas de agua viva, ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir cada uno de ellos. Así que el Señor quiere satisfacer tu necesidad de descanso en Él. ¿Estás descansando en esos arroyos tranquilos? Posiblemente tenemos que encontrar ese descanso en medio de la turbulencia y la crisis en el Señor. En medio de este desconcierto e incertidumbre tenemos que confiar en el Señor, porque Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual, junto a arroyos tranquilos. Con esto, mi hermano, quiero dejarte 3 motivos de oración. El primero, que el Señor provea descanso espiritual y emocional para los que están agobiados. El segundo, que el Señor nos ayude a ser fieles en medio de las necesidades económicas. El tercero, que el Señor provea la vacuna para este virus. Espero que te haya bendecido. Dios esté contigo.